Está pasando en enero del 2026 en Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos se atrevió a hacer una intervención militar en el país? ¿Y sabes lo que va a pasar? En este video me voy a atrever a dar una profecía de lo que va a pasar en Venezuela basándome en hechos históricos. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Si bien mi canal no es de política o geopolítica, decidí hacer este video puesto que vivo en Venezuela y es un tema que se está mencionando mucho en este momento. Este 3 de enero a las 2 de la mañana me despertó un fuerte temblor en todo lo que es mi habitación. Vibraba el techo, vibraba el piso, las paredes, las ventanas, todo vibraba. Escuché a lo lejos helicópteros volar y me asomo por la ventana y vi a lo lejos una incandescencia roja que iluminaba fuertemente. Vivo a 25 o mucho más kilómetros de la base militar que fue bombardeada en Caracas, Venezuela, llamada Fuerte Tiuna. Y ah, pasaron 1 o 2 minutos, empecé a escuchar aviones caza que empezaron a volar por encima de mi casa y escuché otros aviones, supongo que eran los bombarderos, y bueno, se encendió la acción militar de los bombardeos en lo que era la ciudad Tuna. Imagínense amigos que yo vivo en una montaña a 1500 metros de altura y las casas temblaban aquí. O sea, imagínense la magnitud de las explosiones que estaban llevándose a cabo en ese momento. Al día siguiente, bueno, me entero de que el presidente de Venezuela fue capturado y llevado con su esposa a los Estados Unidos. Y misteriosamente en los Estados Unidos se retiraron así como así. Era una demostración de poder, de un poder brutal a nivel militar, de su experiencia militar, y desaparecieron. Pero ¿por qué intervinieron? ¿Por qué se tardaron tanto en hacerlo, ya que tenían esa rencilla con el gobierno de acá desde hace tiempo? ¿Y qué es lo que realmente quieren de Venezuela? Más aún, ¿qué va a pasar con Venezuela? Para comprender por qué los Estados Unidos llevó a cabo esta operación, tenemos que tomar en cuenta la situación económica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos quedó una gran, digamos, una crisis económica, quedó económicamente muy mal varado después de la mala administración del señor Biden. El señor Biden y su administración dejaron a Estados Unidos económicamente por el piso. Y ahora, si recordamos en las ruedas de prensa de Trump, cuando antes de tomar el poder, él dijo algo, que uno de sus propósitos era afianzar el poder estadounidense a nivel internacional. Y como sabemos, sin una fuerte economía no va a haber poder. Por lo tanto, necesitan de recursos para poder expandirse económicamente. Por eso el tío Donald anda de codos con el príncipe de Arabia Saudita y a decir verdad se está moviendo bastante bien para expandir económicamente los Estados Unidos. Sin embargo, necesita de muchos recursos y Venezuela obviamente es un país de muchos recursos. Pero no solamente eso, los Estados Unidos temían que Venezuela se convirtiera en un centro estratégico, un enclave militar para Rusia y para China. Temían que se repitiese la historia con Cuba y Rusia durante la Guerra Fría, que Cuba se convirtió en una especie de enclave militar donde los soviéticos instalaron allí bases para los lanzamientos de misiles. Ahora fíjense en algo muy interesante. Cuando vi por las noticias que Rusia se había retirado de todo el territorio que había invadido en Ucrania y que Rusia militarmente se estaba atravesando un momento difícil porque había tenido muchas bajas, muchos de sus misiles y arsenal militar ya estaba agotado, entonces Rusia se retiró. Y en ese momento yo dije, los Estados Unidos puede ahora intervenir en Venezuela. ¿Qué pasó a las 2 semanas? Sorpresivamente aparecieron buques haciendo
un anillo alrededor de las aguas internacionales en la frontera con las aguas del territorio venezolano, rodeando Venezuela con la excusa de que tenían que intervenir el narcotráfico. Miren, todos sabemos que narcotráfico hay en todos lados. No es un solo gobierno aquí en Latinoamérica, en todos lados hay narcotráfico. Y el primer narcotraficante a nivel internacional se llama the CIA. El narcotráfico a nivel internacional lo maneja el Centro de Inteligencia norteamericano. Pero era una buena excusa para frenar las fábricas de arsenal militar que se estaban llevando a cabo aquí en Venezuela por parte de Rusia, para frenar el poder económico eh, que estaba obteniendo China también, creciendo económicamente con los socios aquí en Venezuela, y a su vez era la mejor oportunidad para Estados Unidos también tener aquí una reserva. Y ahora vámonos con una frase épica que dice así: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta intervención de Estados Unidos en Venezuela ocurrió este 3 de enero. Y ahora vámonos al año 1989, también el día 3 de enero. ¿Qué sucedió aquí en Latinoamérica? La intervención de Panamá. Panamá fue intervenida por los Estados Unidos con la excusa de que tenían un gobierno que no era democrático y que, bueno, realmente estaba tocando los intereses del canal de Panamá que afectaban un poco a Estados Unidos, pero Estados Unidos quería tener más poder sobre el canal de Panamá para así poder lucrarse más en ese momento también. Eh, el señor Elon Musk dijo recientemente que Venezuela estaba preparada para un periodo de prosperidad. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué pasó el 3 de enero de 1989? Cae Noriega, Estados Unidos interviene en la economía y las políticas de Panamá y sí, Panamá empieza a crecer económicamente, guiada siempre bajo las políticas de Estados Unidos detrás del telón. Ahora, ¿a ustedes les parece que sea casualidad que hayan escogido un 3 de enero? Miren, como lo acabo de decir, quien conoce la historia no está condenado a repetirla. Y como dijo Winston Churchill, mientras más atrás veas en el pasado, más adelante podrás ver en el futuro. Y ahora, ¿qué está pasando aquí en Venezuela? Bueno, está el desconcierto por parte de la gente está desbordada tratando de conseguir comida, hay mucho nerviosismo, pero realmente a nivel político lo que se encuentra es también ese desconcierto por parte de las amenazas de los Estados Unidos, que a su vez están tratando de negociando para llegar a algún acuerdo. A Estados Unidos no le conviene una intervención militar directa o masiva porque eso implica mucho dinero para ellos y ellos no están en las condiciones económicas para hacer una invasión como en Afganistán. Mucha gente al 3 de enero aquí estaba nerviosa pensando que iban a bombardear todo, que iban a borrar Caracas del mapa. No les conviene hacer nada de eso. Simplemente hicieron una demostración brutal de su poder y ahora llegó el momento de ofrecer una especie de chantaje, términos y condiciones para que el gobierno de acá acepten y se rijan. ¿Qué va a pasar? Posiblemente lo mismo que hacen siempre. Eh, con el paso de los meses o tal vez en 1 o 2 años haya unas elecciones, el cual simplemente venga un cambio de gobierno, donde sea un gobierno que esté dispuesto a simplemente obligarse a las políticas norteamericanas. Y con esto no me quiero poner ni de un lado ni de otro, porque sepan esto, los únicos que tienen soberanía, los únicos países que tienen soberanía en el mundo son las grandes potencias, hasta cierto punto, porque quienes controlan la economía les mandan a ellos también, pero los países que rigen en- dentro del marco de lo que podemos llamar soberanía,
su propia administración, sus propias leyes y políticas son las grandes potencias, llámese Estados Unidos, Rusia, China, pero todos los demás realmente no tienen una autonomía propia. Siempre tienen que doblegarse, si son de izquierda, hacia Rusia o hacia China, si son de derecha, hacia Estados Unidos. Pero nadie se escapa del control y de la influencia de las potencias. Esto es así. Aquí no hay país soberano. En Latinoamérica no existe país soberano. O estás con el uno o estás con el otro. Igual todos los países de segundo o tercer mundo. Y cuando no bailas al son que ellos te ponen, simplemente te causan una crisis o causan algún tipo de presión o meten un gobierno marioneta, como es hecho Rusia en muchos otros países, instala un gobierno que puedan manejar eh, por detrás del telón y que estos cumplan todas sus políticas. Esta es la realidad. Aquí no hay héroes patriotas. Aquí hay gente que tiene que aceptar lo que les mandan los que tienen más poder que ellos. Llámense otros políticos, llámense el foro económico, los que están detrás del foro económico. Es así. Y yo me atrevo a dar una predicción de lo que va a suceder en Venezuela. Es que bueno, Estados Unidos va a empezar, como todos saben, a obtener su premio, su ganancia por eh, haberle quitado la gallina de los huevos de oro a China y a Rusia. Ahora es muy probablemente que haya, con el paso de los meses, o tal vez en 1 o 2 años, un cambio de gobierno. Lo que auguro para estos meses es todo se va a disparar, los precios se van a disparar, va a haber eh, probablemente mucha inflación y esto es lo que causan estos controladores, estos poderes que manejan todo lo que son las políticas. Ellos causan crisis para luego venir a ofrecerte una solución, pero tanto la crisis como la solución lo ofrecen ellos. ¿Por qué? Porque en situaciones normales, por ejemplo, una Venezuela en los años 80, 90, nadie iba a aceptar una intervención norteamericana. Pero después de que han pasado tantas cosas, entonces la gente, sin conocer lo que se mueve tras el telón, aboga por supuestamente una salvación por parte de los Estados Unidos. Y bueno, qué mejor para los Estados Unidos que haya mucha gente esperando que estos actúen, entre comillas, a salvarlos. Nadie te va a salvar. Nadie te va a arreglar la vida. Es tu propio trabajo y Dios Todopoderoso el que te permite salir adelante. Y a mí me parece que Estados Unidos, después de que haga toda su planificación a nivel geopolítico, va a invertir mucho dinero, van a venir muchas empresas, se va a revalorar Venezuela como tal vez lo hizo en los años 70 y bueno, haya un gran flujo económico. Esto lo hago basándome en la historia de lo que pasó con Panamá. Bueno amigos, hay muchos datos ocultos acerca de lo que pasa no solamente aquí en Venezuela, sino también en el mundo. Y bueno, quise variar hacer este video distinto. Si les gusta y quieren que hable más a fondo de lo que ha pasado en Venezuela en estos 2 años y lo que pasa a nivel mundial, déjenme por lo menos 20 comentarios al respecto pidiendo que haga otro video de este tipo. Y recuerden, ningún ser humano tiene el poder para hacer que tu vida mejore, que darte la seguridad para que crezcas, seguridad para tu familia. Nadie va a salvarte. El único salvador vino hace 2000 años. Un gobierno solamente puede con su administración hacer un escenario más propicio para la prosperidad. Pero si tú no trabajas, si tú no te preparas, si tú no te cultivas internamente, psicológicamente, espiritualmente, absolutamente no tienes ninguna posibilidad de crecer. Entonces el cambio, el bienestar empieza en nosotros mismos. No olvides comentarme aquí abajo si quieres que saque un video más explícito acerca de geopolítica,
no solo de Venezuela, sino también a nivel internacional de lo que está sucediendo. Y si tengo al menos 20 comentarios, en estos días voy a sacar otro video. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.